Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Estamos muy contentas de poder recibirles hoy y les agradecemos a todos su presencia. Hoy en este webinar vamos a hablar sobre la iniciación a Google My Business y la creación, validación y optimización de listados de Google. Soy Emeline, entonces soy experta en SEO local y hoy estaré acompañada de mi compañera Flor, que está por ahí, que se ha presentado hace unos minutitos. Lo que vamos a hacer hoy es que en los próximos 20 minutos vamos a abordar más que todo los siguientes puntos, así que les doy la agenda para que sea muy claro para ustedes. Entonces les vamos a presentar rápidamente el interés que genera Google My Business, tanto como vamos a ver en un segundo tiempo cómo crear y validar directamente los listados de una red de empresas, por ejemplo. También vamos a ver juntos nuestras principales recomendaciones para mejorar su posicionamiento web y por lo tanto lo que vamos a hacer también es, por supuesto, ver cómo pueden atraer a más gente hacia las sucursales. Y finalmente lo que vamos a hacer es que pasaremos a las preguntas y respuestas que resolveremos al final de la presentación. Van a ver que les vamos también a lanzar unas preguntitas a veces y pueden directamente contestar e interactuar dentro de eso mismo. Para que sepan, el objetivo de este webinar, eso es muy importante, no consiste en hacer un tutorial, sino darles los principales pasos para utilizar y maximizar al 100% el potencial de Google My Business. Por supuesto, si tienen cualquier duda o pregunta, pueden ponerse en contacto con nosotras directamente, que les vamos a pasar nuestros contactos y les vamos a aconsejar directamente y adaptarnos a su caso particular. Espero que todo eso les parece bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver, como les había comentado, las encuestas, para que sepan, van a aparecer a la derecha, disculpan, de su pantalla. ¿Ok? Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Flor, entonces, para que iniciara básicamente haciendo una introducción a Google My Business. Muchas gracias, M. Buenos días a todos por las dudas, las últimas personas que se estuvieron conectando. Para empezar, quiero comentarles que vamos a ir lanzando preguntas, como mi compañera estaba diciendo, donde pueden responder en la sección de preguntas o encuestas. Y justamente para empezar de lleno con el webinar, quiero lanzarles la primera pregunta. ¿Actualmente trabajan ya sobre sus fichas de Google My Business? Ahí pueden ir respondiendo y al final vamos a ir viendo juntos al final del webinar. Entonces, es muy importante saber qué es Google My Business, ya que es la vitrina digital de sus establecimientos, donde podemos encontrar toda la información relativa a estos establecimientos, como las descripciones, las imágenes, la dirección, los horarios, las reseñas. Supongo que ustedes mismos lo han podido ver si realizan una búsqueda local. Digamos que estoy ubicada en la Ciudad de México y estoy buscando un supermercado a donde ir. Y específicamente, digamos que busco supermercado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México. Estas son las fichas de Google My Business, las que aparecen de manera sistemática, ya sea como en el ejemplo desde un celular que se dirige hacia su web o como en el ejemplo en la computadora con una visualización previa. Por otro lado, ¿qué es lo que les hace aparecer en los mejores resultados de sus búsquedas? En este caso, su visibilidad online ya va a depender del famoso algoritmo de Google. Este algoritmo se basa en tres criterios principales. Primero tenemos la distancia, segundo la pertinencia y tercero la relevancia. La distancia entre el establecimiento y la posición del internauta o en función de la zona de búsqueda. Es decir, como veníamos poniendo de ejemplo, si ustedes están buscando tomar un café, por ejemplo, en el centro de Bogotá, si me encuentro en la ciudad de Bogotá y quiero saber dónde tomar un café, Google va a tener en cuenta a cuánta distancia se encuentran de un establecimiento que cumpla estas cualidades. Por ejemplo, en este caso, veamos cómo aparece Cafetería Juan Valdés entre los primeros resultados de las búsquedas. Por segundo, tenemos pertinencia, que se basa en la coherencia entre la solicitud del usuario y la información presente online. Por ejemplo, vamos a ir dando diferentes ejemplos. Ahora mismo, si yo me ubico si busco un supermercado en la ciudad, en Santiago de Chile,
los resultados van a presentar un supermercado primero que está abierto y que se encuentre en Santiago de Chile. Es decir, de lo que el usuario esté buscando, aparezcan los resultados de la búsqueda para facilitar a la persona en encontrar sus necesidades. Y por último, relevancia. Tienen que preguntarse, ¿su información es fiable? Con esto queremos decir que Google trabaja como un cerebro humano, lo que quiere decir que si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un amigo si su bar preferido abre el domingo y su amigo les dice que sí, y posteriormente hacen la misma pregunta a otras dos personas más que le dicen que no, ustedes pensarán que no se pueden fiar de estas respuestas y desconfiarán de la información. En este caso, Google es igual, va a confiar en aquello que parezca claro y conciso. Bien, es cierto que recientemente, según un estudio de Moz en 2020, uno de los referentes mundiales en posicionamiento web, donde se hablaba sobre los factores que empujaban el ranking de resultados, han tomado mayor importancia. Primero de todo, a la información dentro de Google My Business, es decir, la actualización de la información de los puntos de venta, que son las categorías, los atributos, las fotos, etcétera, que veremos más adelante durante este webinar. Y por segundo, la reputación online o las reseñas de Google, que van a ser estos comentarios que nos dejan los usuarios sobre su experiencia dentro de los negocios. Pero como les decimos, esto lo veremos a lo largo de la presentación. Ahora que esta parte está entendida, todo este trabajo de posicionamiento es esencial para aparecer en los resultados de búsqueda de los usuarios. Y ahora, ¿cómo buscan los internautas? Tenemos dos tipos de búsquedas que es muy importante saber. Unas son indirectas y las otras son directas. Directas es cuando buscamos un establecimiento en concreto. Por ejemplo, si yo me ubico en la Ciudad de México y estoy buscando por una gasolinera, entonces yo pongo Oxxo Ciudad de México, ilustra la notoriedad de la empresa. Y tenemos después las búsquedas indirectas cuando se busca una categoría o una actividad en concreto. Ejemplo, tienda de alimentación en Ciudad de México. Si yo describo directamente lo que estoy buscando. Esto es un indicador de su posicionamiento web. También dentro de eso está la marca, que significa que cuando buscamos una marca distribuida por un establecimiento, por ejemplo, dónde comprar neumáticos Bridgestone en la Ciudad de México y ver que va a aparecer Oxxo y entre otras tiendas. Y es importante que sepan que hoy en día el 80% de las búsquedas de Google son indirectas. Es por esto que detrás del posicionamiento web hay un gran trabajo. Y ahora llegamos a la parte que más suele interesar, que son las cifras. Google pone a su disposición varios KPIs para seguir el rendimiento de sus acciones. Drive to Store. Si hay que definir las prioridades, les recomendamos seguir las siguientes progresiones. Es un número de visualizaciones de sus fichas Google por búsquedas directas e indirectas, las interacciones con los usuarios, que son los clics a la web, llamadas telefónicas y cómo llegar. Les mostramos algunos ejemplos de empresas como Carrefour o Nespresso, las cuales entre mayo y junio del 2020 y 2021 han tenido un crecimiento en el número de interacciones del 93% y 18% respectivamente. Esto es muy significativo, ya que estos porcentajes significan decenas de miles o millones de interacciones. Por otro lado, me gustaría también contar otro caso que es más cercano a ustedes en Latinoamérica, que se trata del grupo Bajaj, el grupo UMA. Que están dedicados a los concesionarios de motos en Colombia. Han implementado una estrategia digital desde cero y los resultados son enormes. Hablamos de que en el porcentaje de tantas búsquedas, es decir, los resultados de los que aparecen en Google, porcentajes de visualizaciones y el porcentaje de acciones han aumentado más de 1000 veces más de su visibilidad online, lo que se traduce en más visibilidad, más resultados de búsquedas en las que encuentran y más usuarios que pueden consultar sus fichas y a la vez, para terminar, más cifras de ventas. Ahora que hemos presentado el interés de tener una buena visibilidad y de estar en Google My Business, vamos a ver cuáles son las grandes etapas que son muy importantes para seguir para potenciar una ficha con el máximo de información para sus clientes y para potenciar su visibilidad online. En este caso vamos a presentar 6 grandes etapas, como había comentado, son muy importantes de seguir, desde la auditoría de sus fichas hasta la validación de estas, que es un proceso largo que vamos a ir comentando. Por un lado tenemos la auditoría de las fichas,
que quiere decir que lo primero que deben hacer es llevar a cabo su auditoría, y el 80% de los internautas consultan sus fichas y las reseñas antes de decidirse si ir a un establecimiento. Eso es muy importante que sepan. Es por esto que un punto de venta que no esté bien referenciado es una pérdida importante de su cifra de negocio. Entonces, es esencial remarcar los puntos. ¿Son ustedes dueños de sus fichas actualmente? Si no es así, ¿saben si existen esas fichas de sus negocios? Y si estas fichas existen actualmente, ¿tienen un propietario y están al día? Esas son unas preguntas que se tienen que preguntar a ustedes mismos para ver si están al día con esas fichas, porque es muy importante. Y de aquí pasamos a la etapa 2, que es el directorio de datos. Es muy importante crear un directorio de datos que será su fuente de veracidad. Este repertorio puede ser una hoja Excel, su propia base de datos o su página web. Simplemente tienen que tener una base de datos con información completa, correcta y actualizada regularmente. En la slide que aparece en pantalla les hemos listado la información básica que deben de marcar en Google My Business. La información básica quiere decir el nombre del establecimiento, la dirección, página web, horarios, teléfono, categoría principal, y también es muy importante que puedan poner algunas fotos. Estas son las características básicas que necesitan en una ficha. Luego pasamos al tercer paso, que es subir la información. Seguido a esto, desde su cuenta de Google My Business, pueden cargar la plantilla de Excel con su información. Esta plantilla les permitirá crear e indicar toda la información de sus establecimientos. Este fichero debe contener un mínimo de 10 establecimientos si quieren crear seguidamente un grupo de establecimientos. Una vez que se hizo la carga de las fichas, pueden ver que sus fichas aún no están validadas. Por esto tendrán que crear una cuenta grupo de establecimientos. Esa cuenta de grupo de establecimientos tiene 3 beneficios para la empresa. Primero, la centralización de la información, tener una vista única para todos sus establecimientos, la validación simplificada de sus fichas y una gestión compartida con varios usuarios de confianza. Para crear su grupo de establecimientos se hace directamente en la página administrar los establecimientos. Luego Google les pedirá rellenar un formulario donde tendrán que marcar información muy simple con el nombre de la empresa y sus direcciones. El tiempo de creación más o menos puede ser bastante largo y puede tomar hasta 3 meses. Todo esto lo avisa Google en su documentación, y una vez la cuenta esté creada, todas sus fichas serán validadas. Gracias a este procedimiento, habrán podido validar las fichas de los establecimientos que no tienen propietario y crear aquellas que no existían hasta ahora. ¿Cómo recuperar una ficha que ya tiene un propietario? ¿Y qué ocurre cuando la ficha tiene un propietario? Para parar un poquito, porque hay mucha información, quiero lanzarles otra pregunta que nuevamente pueden responderla en la parte de encuestas, y luego lo vamos a revisar al final. Quiero saber cuántos de ustedes se encontraron en la situación en la que tuvieron que recuperar la propiedad de sus fichas en Google My Business. Hay 2 casos diferentes. O se trata de una persona que conoce, en cuyo caso puede transferir la propiedad, o si no, desde su cuenta de Google My Business deben pedir la propiedad, rellenar su formulario y esperar 7 días a que el propietario responda a la petición. Él podrá aceptar o rechazar su demanda. Si él acepta, genial, habrán recuperado y validado su ficha. Si esa persona ignora la petición, pueden pedir un código de acceso que será enviado por correo al establecimiento. Si lo rechaza, aquí es cuando es más complicado. Deberán reiniciar el proceso, y por eso mismo es que puede llevar mucho, mucho tiempo. Por ahora hemos comentado los puntos principales desde la creación hasta la validación de las fichas. Ahora les paso con mi compañera M, quien les explicará los mejores consejos para optimizar la visibilidad de sus fichas. Gracias, Flor. Bueno, entonces ahora, como ha comentado Flor, lo que vamos a ver juntos es básicamente cuando han hecho ese trabajo de recuperar la propiedad de sus fichas y que su información en Google básicamente está unificada,
ahí es donde en realidad cuando hemos hecho, digamos, ese trabajo de limpieza, ahí es donde la optimización de las fichas va a empezar. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que les encuentren, la gente les encuentre a ustedes directamente y sobre todo que elijan a su negocio en vez de el de su competidor, por ejemplo. Porque saben que en Google el algoritmo les va a enseñar resultados y entonces la persona tiene que elegir cuál va a decidir. Y sabemos muy bien que todos cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, miramos los 3 primeros resultados y ahí vamos a elegir más o menos dentro de la información que está disponible. Por eso está muy importante es esa parte de optimización. Así que para hablar de eso, vamos a ver principalmente 2 temas. Entonces, la optimización de su información en sus fichas y después la toma de control de la relación con sus clientes a través de sus fichas locales. ¿Ok? Entonces, esa lista, por supuesto, no es exhaustiva, ya que Google ofrece muchas características, algunas de las cuales dependen, por ejemplo, de las categorías de los establecimientos y no es posible en ese webinar ver todas las posibilidades que existen dentro de Google My Business. Entonces, para cualquier duda, otra vez, me repito, pero nos pueden contactar cuando quieran y si tienen preguntas específicas sobre un tema en particular, como, no sé, URLs secundarias, cómo agregar un menú si soy un restaurante, cómo hago Google Posts, por ejemplo, cómo agrego Google Productos, ahí les podremos aconsejar con mucho gusto. Entonces, la pregunta principal que vamos a ver es cómo hacer para que la persona les encuentre, básicamente. Primero, lo que tenemos que hacer y les damos como recomendación es, número 1, añadir las categorías y los atributos. Entonces, lo primero, el primer paso y el consejo que le vamos a dar hoy es, primero que todo, para ser encontrado en Google, es la optimización de sus categorías, como lo pueden ver en la pantalla por ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente la categoría es una herramienta que a menudo no es explotada para los usuarios, pero realmente es una pieza clave en la estrategia de posicionamiento web. ¿Ok? Ya que estas categorías básicamente van a determinar los resultados de búsqueda de Google en los que aparecen. Entonces, estas categorías van a indicar principalmente la actividad principal de su negocio. Por ejemplo, si es una cadena de tienda de alimentación, de supermercado, si es una tienda de ropa, por ejemplo, un banco, lo que sea, eso es lo que llamamos la categoría principal. Entonces, Google les va a permitir agregar una categoría principal, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que se pueden agregar también hasta 9 categorías adicionales. Y eso es muy importante y ustedes deben aprovechar esas 9 categorías más para básicamente completar esas categorías sí o sí dentro de sus fichas, porque eso les va a permitir básicamente subir en el algoritmo de Google, porque si ustedes lo hacen y al lado un competidor, por ejemplo, no ha rellenado eso, Google básicamente va a priorizar su ficha porque contiene más información. Y en términos de búsqueda indirecta, como ha comentado Flor justo antes, cuando alguien está buscando un servicio, por ejemplo, de ahí entonces, gracias a esas categorías, el algoritmo va a enseñar su ficha porque va a estar mencionado que, por ejemplo, no sé, en el banco hay otro tipo de servicio, por ejemplo, cuenta de ahorros o no sé, tarjeta de crédito, lo que sea, que ellos pueden tener. Entonces, les voy a lanzar también una pregunta porque me gustaría saber cuántos de ustedes realmente han añadido esas 9 categorías más, digamos. Ahí pueden contestar directamente también dentro de la parte de encuestas, porque en realidad hemos notado que la mayoría de las marcas no saben, porque no es básicamente obligatorio en Google agregar esas categorías, pero es la parte donde podemos hacer realmente optimizaciones. Entonces, eso es muy importante. Entonces,
poder entender un poco mejor este punto, como pueden ver en la pantalla, tenemos ahí el ejemplo de nuestro cliente Verdecora en España, que está dedicado a la jardinería, muebles de decoración, alimentación animal, entre otros. Entonces, ellos ofrecen varios servicios dentro de su tienda. ¿Qué han hecho entonces? Ellos han marcado sus categorías según las diferentes ofertas de su negocio. Como pueden ver por ahí, tienda de jardinería en Madrid, pues ahí aparecen. Tienda de decoración, jardín en la misma ubicación, en Madrid todavía, pues ahí aparecen igual. Alimentación animal, igual, Verdecora aparece dentro de los resultados. Mientras si hubieran puesto únicamente jardinería, ahí no hubiera estado encontrados directamente por ellos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, entonces, ustedes también se pueden preguntar, ¿y cómo voy a seleccionar mis categorías? Bueno, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer básicamente es, ¿qué busca la gente que podría estar interesada en mi negocio, por ejemplo? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un centro de belleza. Es muy probable que sus potenciales clientes estén buscando instituto de masaje, por ejemplo, centro de cuidado facial, centro de depilación, por ejemplo, que son varias cosas. Eso es una búsqueda indirecta. Entonces, yo estoy en Bogotá y estoy buscando un centro de depilación. Entonces, ahí esos son ejemplos de categorías que ustedes deben rellenar directamente dentro de sus fichas, porque así van a aparecer dentro de los resultados. Pero por otro lado, por ejemplo, si su red geográfica es muy estrecha, es decir, tiene más de un establecimiento en la misma calle, ahí también pueden utilizar las categorías para marcar una diferencia. Por ejemplo, una tienda de electrodomésticos o una tienda de tecnología, una taquería o un asador argentino, todos son ejemplos que ustedes van a poder agregar. Entonces, una vez que ustedes han respondido a esas preguntas directamente, van a poder agregar las categorías específicas que coinciden con su negocio en sus fichas de Google My Business. Y de esta forma, básicamente, otra vez, sus tiendas o sus establecimientos van a tener más posibilidades de aparecer en las búsquedas locales que contengan esas categorías. Ahora que hemos hablado de las categorías, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el segundo punto que debemos tomar en cuenta, que se llaman los atributos. Una vez que hemos hecho la parte bien de categorías, lo que vamos a hacer es que vamos a ver los atributos y qué son los atributos en realidad. Los atributos básicamente son etiquetas que caracterizan, disculpen, básicamente a su punto de venta, por ejemplo, como accesibilidad de ruedas, Wi-Fi está disponible por ahí, se puede pagar con tarjeta de crédito y todo ese tipo de cosas. Básicamente son los atributos que coinciden con su negocio que ustedes ofrecen. Entonces, hay dos familias, digamos, principales de atributos. Los que se llaman los subjetivos. Ellos caracterizan, por ejemplo, la atmósfera y no son posibles de gestionar, ya que forma parte de los cuestionarios enviados después de las visitas a sus establecimientos. Pero la segunda parte, que son los atributos de objetivos, por ejemplo, medios de pago, accesibilidad y todo eso, van a poder determinar directamente a través del back office de Google My Business. Entonces, ahí van a tener, dependiendo de la categoría principal, por ejemplo, y de las categorías adicionales que han elegido, dependiendo de eso van a aparecer los atributos que están disponibles para su categoría, básicamente. Ahora, de nuevo, les voy a lanzar una pregunta. ¿Ustedes actualmente han indicado alguno de estos atributos dentro de sus listados de Google My Business o todavía no? Ahí otra vez esa pregunta está disponible y pueden contestar directamente en la parte de encuestas. Ahora, ¿por qué esos atributos son muy importantes? Básicamente, ahora sabemos que la mayoría de la gente hace búsquedas por voz.
Por ejemplo, utilizan, si tienen un iPhone, a Siri, por ejemplo, y entonces van a decir, estoy buscando, por ejemplo, no sé, un restaurante abierto donde sea accesible con silla de rueda y que tenga Wi-Fi, por ejemplo. En ese caso, entonces, Google va a analizar todas esas palabras claves y entonces esa búsqueda es mucho más larga que cuando estamos buscando directamente dentro de la computadora, donde vamos a poner, por ejemplo, restaurante abierto. O ahí, como pueden ver en el ejemplo, supermercado, entradas, silla de ruedas. ¿Ok? Ahí, entonces, una búsqueda vocal, vamos a hacer una búsqueda muy larga, pero eso lo va a tomar en cuenta el algoritmo. Entonces, si estoy buscando, por ejemplo, también, no sé, algo simple, cevichería con Wi-Fi en Lima, eso es más que todo una búsqueda que hacemos en el teléfono o directamente en la computadora, pues ahí si ustedes han rellenado esos atributos, van a aparecer dentro de la búsqueda, que sea la búsqueda de voz o la búsqueda más sencilla, digamos. Entonces, si sus fichas contienen directamente esos atributos, su negocio tendrá mucho más posibilidad de aparecer dentro de los primeros resultados. Y eso es lo que básicamente quiere cada marca, porque básicamente eso es muy importante. Ahora, una vez que ustedes han manejado bien el tema de categorías y de atributos que van a definir sus fichas y su negocio, también tenemos que tomar en cuenta la reputación, que eso es muy importante, y la imagen de marca. Ahí, en este caso, vamos a hablar más que todo de las fotos. ¿Por qué? Ustedes saben básicamente que lo importante es tener una buena foto de perfil y de logo dentro de las fichas, porque eso atrae mucho al ojo humano, básicamente. Sin embargo, lo que las empresas a menudo no saben es que directamente eso también va a tener un impacto dentro, básicamente, del número de fotos que hay dentro de una ficha. Eso va a influir en su posicionamiento, es decir, la medida en el que el establecimiento va a aparecer en las consultas relacionadas con su categoría, y segundo, en la conversión. Por consecuencia, vamos a decir que eso va a tener un impacto en el número de contactos generados y a final de todo un impacto en el tráfico. Porque entre un restaurante, por ejemplo, que tiene una súper linda imagen y un restaurante que no tiene o que tiene fotos malísimas, el humano, si tiene las mismas características, vamos a decir, va a elegir automáticamente el que tiene las fotos, porque confía más también, eso es una prueba que la gente ha ido, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver en la pantalla entonces la curva que lo ilustra. Eso es lo que les enseñamos, es un estudio que fue realizado en 45,000 instituciones y se puede ver que los establecimientos que tienen dentro de sus fichas con 100 fotos básicamente dentro de su ficha van a aparecer 7 veces más en búsquedas indirectas que el promedio, que al final el cual va a aparecer 2 veces menos. Entonces, eso tiene un impacto directo en sus fichas y en su tráfico en general. Además, el número de contactos generados también va a mejorar drásticamente porque en el promedio un establecimiento, como les comenté, con 100 fotos va a generar 27 veces más solicitudes de itinerario, de ruta, de cómo llegar, que la media. Mientras que un establecimiento con una sola foto genera un 75% menos. Entonces, eso es muy importante y les aconsejamos que se enfoquen también en sus fotos porque eso va a impactar su SEO directamente. Por último, ahora que hemos visto la parte de categorías, de atributos y de fotos, vamos a llegar también a algo muy importante que es la parte de horarios excepcionales. Ese es un ejemplo típico de información esencial que tienen que actualizar y que también puede tener un gran impacto en su SEO y también, más que todo, en la percepción de los usuarios sobre su marca. ¿Por qué? Google, básicamente, ¿cómo funciona? Los dos casos que pueden presentarse y en los cuales deberían indicar esos horarios excepcionales son, número uno, los días y horarios habituales que son modificados, como puede ser el caso actual con el
durante la pandemia o en situaciones no previstas. Por ejemplo, sabemos que en Colombia hubo gente en la calle, que la mayoría de las tiendas tuvieron que cerrar, por ejemplo, eso tiene un impacto directo en los establecimientos, en ustedes. Ya de por sí, entonces ustedes necesitan poner al tanto esos horarios lo más posible que ustedes puedan. Eso es muy importante. Segundo, la segunda razón son los horarios con los días feriados. Google, básicamente, para cada país va a identificar los días feriados de ese país y va a tomar en cuenta directamente entonces que incluso si los horarios no cambian en esa fecha que la sucursal está abierta, por ejemplo, y que no hay ningún cambio un lunes, por ejemplo, 1 de mayo, lo que sea, ahí sí, o año nuevo, por ejemplo, la tienda abre normalmente, pero Google va a decidir que al final, como pueden ver en la pantalla, la ficha no fue actualizada y finalmente el algoritmo de Google no sé si en realidad la información que está puesta está al tanto o no. Entonces, me gustaría una vez más hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han indicado dentro de sus fichas esos horarios excepcionales? Ahí también en la parte de encuestas puede encontrar por ahí directamente. Bueno, entonces, en cualquier caso que lo hayan hecho o no, hay que tener en cuenta esos horarios excepcionales en su estrategia por varias razones. La primera, cuanto más activa esté su ficha, mejor se va a posicionar dentro de las búsquedas. También, segundo punto muy importante, es importante también al nivel de imagen. En el caso de días festivos, por ejemplo, como van a ver, por defecto Google, si no lo han indicado, va a mostrar un mensaje que ya seguramente han visto antes. El horario puede cambiar. Ahí que pueden ver en naranja dentro de la pantalla. Incluso como les explicaba, sí, ese horario no va a cambiar. Pero eso es un mensaje que va a dar, digamos, no va a dar confianza a la persona que lo va a ver, porque va a decir, ok, veo ese mensaje, no estoy segura, voy o no voy, o mejor voy a elegir a una ficha en un restaurante que ha puesto que sí está abierto seguramente. Entonces, eso es muy importante y tienen que siempre indicar los horarios excepcionales, incluso si no lo van a cambiar. El segundo, como les comentaba, esos pocos elementos que van a ver va a permitir también mejorar el posicionamiento de sus fichas y por lo tanto es más probable que aparezcan incluso para clientes que no les buscaban específicamente. Entonces, otra vez es una oportunidad para ustedes de atraer más tráfico y al final más clientes hacia sus puertas. Así que ahora que ya aparecen en las búsquedas en web, ya están a medio camino, digamos, ahora es cuestión de que las personas al final les elijan a ustedes y no a otra persona. Entonces, hasta aquí hemos hablado y hemos visto juntos la optimización de sus fichas con las categorías, los atributos, las fotos y los horarios excepcionales. Y ahora podemos llegar también a una situación que es, en un resultado de búsqueda aparecen 3 resultados distintos y ambos responden a lo que el usuario busca. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a pasar la cuestión, digamos, de la reputación en línea. ¿Cómo ser encontrado y ser elegido? Entonces, el usuario pasará a tener en cuenta la reputación en línea de los establecimientos. Pero, ¿qué es en realidad la reputación en línea? Básicamente, ahí nos referimos a lo que dicen los demás usuarios de una empresa o de un establecimiento y de su experiencia. Entonces, es lo que llamamos básicamente las reseñas. ¿Cómo pueden entonces gestionar esa reputación en línea? Bueno, ahí el principal factor será a través de la parte de las reseñas. Ahora les lanzo una pregunta. ¿Ustedes actualmente responden a las reseñas dentro de sus fichas que les dejen sus clientes? Y ustedes ya conocen
básicamente la nota media de sus establecimientos o no? Pues ahí pueden contestar dentro de la parte de encuesta, pero ahí yo les voy a dar también unos consejos. ¿Cuál es el primer paso en ese caso? Es responder a las opiniones, a las reseñas. Eso es lo primero que hay que hacer para reflejar una buena imagen a través de estas reseñas. ¿Y por qué hay que responder a esas opiniones? ¿Por qué responder ahí puede hacer que finalmente la persona le elijan? Bueno, a todos nos ha pasado que estamos de vacaciones, no conocemos la ciudad y estamos buscando un restaurante, pero no conocemos nada. Entonces vamos a buscar, no sé, quiero un restaurante, una cevichería, por ejemplo, en Lima, digamos. Estoy de vacaciones allá, voy a poner cevichería Lima y ahí van a aparecer resultados. ¿Qué va a hacer que yo, digamos, si todos los horarios están actualizados, que todos, básicamente la ficha está bien, yo veo los horarios que quiero, está abierto, está cerca de mí, ¿cuál voy a elegir? Ahí lo que yo personalmente hago, cuando es en mi caso, voy a ver las reseñas y eso va a ser la diferencia entre elegir a un establecimiento o al otro. Así que, ¿por qué? Primero que todo, la relación con su cliente, con el cliente. Si ustedes van a responder a una reseña, en realidad Google va a notificar al usuario que básicamente que ha dejado esa reseña. Eso les mostrará que les escuchan a ese potencial cliente o ese cliente y tendrán también más posibilidades de que esa persona regrese a sus establecimientos, aun si su reseña haya sido negativa. Eso es un hecho. Cuando una marca contesta y da una respuesta a la persona, es muy bien visto y mejora su visibilidad en línea. Segundo, la imagen de marca. El 97% de los usuarios de Internet que leen las reseñas también leen las respuestas, como en mi caso, como les comentaba. Entonces, si ustedes responden a una reseña, no solo están respondiendo a ese usuario directamente, sino que están enviando también un mensaje a todas las decenas, miles de usuarios que van a consultar su ficha y que han visto que ustedes han contestado. Personalmente, si veo que hay un comentario súper malo y que el establecimiento no me ha contestado, pues nunca más voy a volver. Voy a decir, primero les doy consejos, por ejemplo, o me quejo y ni me han contactado. Eso es una mala señal y no da una buena imagen. Pero también hace falta que ustedes sepan que eso va a tener también una influencia en su SEO. Responder a las reseñas envía también un señal positivo a Google. Muestra que ustedes son activos y cuanto más actividad tengan dentro de su ficha, más será tenido en cuenta por Google para mostrarse en los resultados de una búsqueda. Bueno, ahora que les he explicado todo eso, le doy la mano a Flor otra vez. Muchas gracias, M. Bueno, ya estamos llegando al final. Como pudimos ver, optimizar la información de sus establecimientos es un proceso que, a pesar de que pueda ser sencillo, requiere un gran esfuerzo y es muy largo, puede tomar muchos, muchos meses. Y su información debe tener una consistencia. Algo que si se trata de grandes cadenas de establecimientos puede ser muy complicado y puede ser más interesante apoyarse de un tercero que les aconseje y les acompañe para obtener los mejores resultados. Ahora simplemente voy a dar un recordatorio de quiénes somos. Para la gente que no nos conoce, en Localú /Partú, porque tenemos dos nombres, ayudamos a los puntos de venta a mejorar su visibilidad online. Nuestra solución se basa en tres ejes: la distribución de toda la información sobre sus establecimientos en un máximo de plataformas como Google, Facebook, Waze o directorios; la centralización de las reseñas de Google, Facebook para que pueda responder más fácilmente y analizarlas; y por último, la recogida de reseñas a través de mensajes SMS automáticos. Bueno, ya llegamos al final. Muchas gracias por su atención durante este webinar. Esperemos que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho y hayan tomado bastantes notas que les servirán. También vamos a dejar nuestro contacto con Emelín en caso de que quieran contactarse con nosotros por correo o por LinkedIn. No duden en contactarse.
tenemos algunos minutos para responder a todas sus preguntas. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias, Flor. Veo que